Bienvenidos a un nuevo podcast de Jóvenes Líderes. Hoy estamos con Gustavo Parnes, Station Manager de Delta Airlines Argentina. Bienvenido, Gustavo. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, quisiera empezar por los comienzos de tu carrera profesional. ¿Cómo fue tu camino desde que saliste de la secundaria hasta que llegaste a donde estás hoy? Bueno, mira, yo empecé la universidad a los 18 años, pero estaba muy enfocado en conseguir un puesto dentro de la industria de la aviación, ¿no? Siempre me había llamado mucho la atención y fue así que después de muchas entrevistas comencé a trabajar en una aerolínea en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, y fue así que de a poco, era muy joven, di mis primeros pasos, empecé a trabajar en las distintas áreas de una línea aérea. Y de a poco empecé a hacer cursos en los Estados Unidos, cursos en Argentina, de instrucción, de perfeccionamiento. Y bueno, poco a poco fui pasando por las distintas áreas. Fui gerente de esa empresa, en el área de seguridad en ese momento. Y así pasó casi una década de trabajo en Argentina. A los 30 años tuve la posibilidad de irme a trabajar al exterior, continuar la carrera ahí. En este caso era como consultor independiente, brindaba servicios a diferentes líneas aéreas, algunas agencias gubernamentales, dictaba cursos, creaba grupos de trabajo, gerenciaba líneas aéreas, escribía procedimientos, en cada país era diferente. Y así fue que trabajé a lo largo de una década en más de 50 países, 4 continentes, diferentes culturas, diferentes retos, diferentes problemas, costumbres. Eh, Y fue dentro de esa década que, después de haber ganado tanta experiencia y de haber sido tan difícil, ¿no? Porque de vivir en Argentina, de haber nacido y ser criado en Argentina, de golpe pasar de país en país continuamente durante una década, fue que tuve la posibilidad de entrar en Delta Airlines como gerente regional de seguridad corporativa y tenía a cargo México, Centroamérica y Sudamérica. Eran aproximadamente 35 estaciones, 35 ciudades. Un reto nuevo, viajaba aún más porque estaba presente en esas ciudades. Realicé muchos trabajos fuera de la región, trabajé en Asia, en Europa y, y llegué a cumplir la década prácticamente viniendo muy poco a Buenos Aires. Los últimos años venía los fines de semana a veces. Así que fue muy duro, pero me gustaba mucho. Así que, y bueno, y lo último fue, ya después de casi 2 décadas de experiencia, tuve la posibilidad de aplicar y ser seleccionado para quedar a cargo de las operaciones de Delta Airlines acá en Buenos Aires, en Argentina. Para vos siempre supiste que querías estar dentro de la industria aérea, pero Ujú. ¿alguna vez te imaginaste que ibas a llegar hasta este punto? No, la verdad que no. Yo desde muy chico tenía una fascinación por eso, ¿no? Me imaginaba cómo es esa estructura que yo pensaba que conectaba al mundo, y me imaginaba cómo podía ser, ¿no? Que estemos acá hablando y mañana estemos en París o en Japón. Y no sabía a dónde iba a llegar eso. Yo sabía que me quería trabajar en el aeropuerto, pero siempre fui para adelante, pero nunca fue que planeé algún día. Me veía muy lejano. Pensaba que para ir en el exterior tenía que ser, no sé, era muy difícil. Eh, Así que sí, digamos que todo me fue llevando, ¿no? Y ahora estoy en el puesto, estoy a cargo de Delta Airlines en las operaciones a cargo de todas las operaciones de Argentina hace ya 9 años. Y Increíble. fue un reto más grande porque ya no era estar a cargo de un área de seguridad en una región, sino estar a cargo de todas las operaciones en un país. Pero bueno, muy contento también, ¿no? Sí. ¿Y qué le dirías a ese joven que sabía lo que quería, por lo menos lo que le gustaba? Ujú. Si pudieras viajar al pasado y hablar con él, ¿qué le dirías al Gustavo de los 18 años? Y era muy bravo ese Gustavo. No sé si le diría mucho porque yo muchas veces planeaba qué quería hacer de mi carrera y planeaba mi camino. Y a veces un entorno muy tradicional el aeropuerto no era el mejor lugar, ¿no? Eh, la costumbre era que uno tenía que hacer una carrera tradicional, trabajar en una oficina y de repente dejar todo, irme a trabajar por el mundo y mandar fotos. En ese momento no había redes sociales y
llegaba una foto mía con un turbante en el medio del desierto, otro día llegaba una foto mía en Rusia, en China, en el Caribe, otro en el medio de África. Entonces era como, digamos que mis allegados estaban al principio como medio, ¿qué está pasando, no? Así que nada, le diría que no cambien nada, que siga para adelante. ¿Cuál fue tu mayor desafío cuando tuviste que insertarte en el ámbito laboral? Es decir, ¿fue esto en lo que empezaste? ¿Qué hubo antes? ¿Cómo fue ese primer momento? Bueno, así como toda mi carrera, el inicio también fue muy peculiar, porque lo que yo pensaba que era empezar a trabajar era conseguir un trabajo, llegar el primer día y te vayan mostrando cómo es el trabajo, conocer compañeros nuevos, pero no fue así. O sea, mi primer trabajo tuve que pasar unas 7 entrevistas y cuando terminé las 7 entrevistas me dijeron que quedé seleccionado y yo pensaba que era para hacer mi primer día de trabajo, pero no, era para subirme en un avión, viajar a los Estados Unidos y pasar por un curso intensivo de 15 días en un campus en Estados Unidos con instructores norteamericanos y con exámenes diarios. Y si fallaba algún examen me tenía que volver a Argentina a hacer el trabajo. Entonces como que fue bastante peculiar, ¿no? Pero bueno, fue un reto. Yo tenía 20 años aproximadamente y la verdad que me dediqué a estudiar, no aproveché para conocer porque era como una oportunidad que tenía que aprovechar, ¿no? Así que fue un reto grande, digamos, más que lo que uno hubiese esperado, ¿no? Ahora yendo más a Ujú. la práctica, a tu rol y también a lo que uno escucha, ¿no? Al momento de subirse a un avión, se dice que el avión es el transporte más seguro del mundo. Ahora, ¿por qué será que le tememos naturalmente? Bueno, es interesante la pregunta, porque a lo largo de tantos años en la industria de la aviación comercial, me pasó que muchos clientes nuestros en diferentes partes del mundo llegan al aeropuerto y nos dicen que tienen miedo de volar, y me acostumbré mucho a hablar del tema por eso, ¿no? Primero les digo que, digamos que hay una lógica, porque no es algo natural, no es un entorno natural estar volando a 33.000 pies de altura, a 800 kilómetros por hora, en un ave de aluminio, ¿no? Entonces, inicialmente les digo, bueno, una lógica tienen. Ahora, lo que nosotros hacemos muchas veces es ofrecerles tener una charla o en el mismo check-in, o en la misma sala del aeropuerto, o a veces hasta arriba en las salas de embarque, invitar al comandante de la aeronave y ya la cosa va cambiando, porque uno cuando escucha, por ejemplo, que las estadísticas mundiales nos muestran que volar en avión es el medio de transporte más seguro del mundo, cuando escuchan hablar a un piloto que está a cargo de la aeronave, explicándoles los rigurosos programas de entrenamiento, de control, de seguridad, cuando les contamos todo lo que hay detrás de eso, ya a veces la gente va cambiando y ya por lo menos, no siempre vuelan igual, pero muchas veces se dan cuenta que es un tema más de percepción, de sentirse inseguro, están volando que de realidad, ¿no? Mm. Es como muchas veces si yo tengo que estar encerrado en una habitación, pero sí que tengo la llave, no es lo mismo que me cierren la puerta y piense que no puede salir. Entonces creo que a veces es más percepción. Es cuestión de hablarlo, creo yo. Pero sí, pasa. Es decir, que ustedes se acercan o identifican a esas personas que están como Sí, sí, temerosas. muchas veces nos damos cuenta y muchas veces nos cuentan. Y Claro, tratamos de asistirlos en todo lo que podemos, ¿no? Yo he tenido casos en diferentes países donde el peor caso fue un señor que vino 9 veces seguidas al aeropuerto. Y teníamos estas charlas, pero caminaba por el jet bridge y cuando era el momento de entrar al avión, prefería decir pruebo mañana y pruebo mañana. increíble. Eh, pero bueno, cada vez es menos, porque creo que con la tecnología y los tiempos va cambiando y la globalización, eh, cada vez va disminuyendo, ¿no? El porcentaje de gente que tiene miedo. No viaja la cantidad de gente, no es el mismo mercado hoy que hace 20, 30 años, que no era tan común viajar en avión, ¿no? Le tienen miedo, pero ¿a qué ves vos que la gente le teme más? De la experiencia de volar en avión, ¿qué es lo que le temen Yo exactamente? creo que, yo creo que es a no tener el control, ¿no? A estar
estar ahí y creer que están a disposición de lo que haga el piloto en una cabina de 2x2. Y por eso digo que a veces ayuda a saber que hay una estructura muy compleja y muy robusta atrás, ¿no? No es solamente un piloto como si fuera una persona que maneja un camión, que es el único que decide sobre ese vehículo. Creo que por naturaleza todos tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Y muchas veces eso se marca en esta área, que no conocen el detrás de escena de lo que es una línea aérea, una industria y los procedimientos que conlleva, ¿no? Ahora hablabas recién de muchos protocolos que están Ujú, detrás del accionar de las personas que un usuario, por ejemplo, ve en el avión, ¿no? ujú. Em, ¿Cómo se preparan para prevenir y en todo caso gestionar algún incidente audio? Bueno, nosotros cuando hablamos de prevención tenemos que indefectiblemente hablar de seguridad. Y en Delta Airlines la seguridad es el pilar de nuestras operaciones. Es lo más importante. Cada empleado que trabaja en Delta Airlines tiene como norma primordial la seguridad. Y para explicarlo de una manera más amena, si puedo decirlo, la seguridad no es más que una gestión de riesgos. Nosotros esa gestión de riesgos la hacemos naturalmente en la vida diaria desde que somos chicos. Vos cuando vas a cruzar la calle, estás mirando para los dos lados y estás analizando el riesgo que va a llevar a cruzar esa calle. Y lo mismo pasa en una aerolínea que utiliza el Safety Management System o el sistema de gestión de riesgos, donde cada procedimiento que hay en una línea aérea, sea en tierra, sea en vuelo, sea en la oficina de reservas, sea en el transporte de un tripulante del hotel al aeropuerto, en cada proceso este sistema de gestión lo que hace es analizar el riesgo que puede haber en cada uno. Así como estar acá puede haber un riesgo de que esa luz me pueda afectar el iris del ojo. En cada proceso de una operación de aeropuerto y de un vuelo puede haber riesgos. Entonces, el sistema este de gerenciamiento lo que hace es identificar todos esos riesgos y desarrollar medidas preventivas para evitarlos. Entonces, es muy interesante porque piensa que nosotros en Delta Airlines tenemos una central de operaciones en nuestra casa matriz en Atlanta, donde trabajan 500 personas las 24 horas, los 365 días del año, y están monitoreando en tiempo real todo lo que ocurre, tanto en los vuelos como en los aeropuertos. Están en comunicación en tiempo real todo el tiempo con nuestros pilotos, con nuestro personal de tierra. Están analizando desde la climatología hasta todos los detalles que vos puedas creer en un avión. Nosotros tenemos equipos que hasta están monitoreando las redes sociales. Entonces, si vos tuviste un problema en un vuelo nuestro y a lo mejor no hiciste el reclamo en el aeropuerto y llegaste a tu casa y tuiteaste, algún analista de Delta va a estar diciendo, acá hay un problema, vamos a contactar al cliente. Eh, entonces, es muy interesante, ¿no? Como, imagínate que una empresa como Delta, líder mundial en la industria de la aviación, tiene que tener un sistema eh, excelente como el que tiene. Operamos más de 4.000 vuelos diarios a más de 300 ciudades en todo el mundo. Estamos hablando de más de 1.600.000 vuelos al año. Solo en 2023 transportamos más de 200 millones de pasajeros, clientes. Entonces, es un número que a veces, ya cuando lo escuchás, es impactante. Imagínate 1.000 aeronaves distribuidas por el mundo. Delta es un grupo de 100.000 empleados. Entonces, es una operación muy grande y todo funciona eh, de manera conjunta y todo tiene un denominador común que es la seguridad. Así que siempre ha sido lo más importante en la aviación y más en Delta, ¿no? Con la envergadura de operación que tiene. Ahora, comentabas recién que estuviste por muchos países Ujú. y de todos los países que pudiste visitar y en los que te tocó estar por trabajo, ¿cuál fue el que más te gustó y por qué? Es una pregunta difícil porque yo viví y trabajé en tantas culturas diferentes y todas me gustaron porque todo fue un aprendizaje. Y a veces cuanto más hostil era el entorno, más me gustaba por el reto, ¿no? Me ha tocado trabajar en lugares paradisíacos, viviendo en un all inclusive,
y a lo mejor no lo disfrutaba tanto como estar en África Occidental, conociendo una aldea donde había gente en un país que no conocía a nadie, o estar trabajando en un país que salía de la guerra civil y tener que ir con custodia, o estar en medio de una tormenta de arena, en medio del Golfo Pérsico, tratando de llegar a trabajar. Eh, y esa pregunta me la han hecho muchas veces a lo largo de los años. Y nunca sé qué responder, porque de todos los países tuve retos muy grandes y al principio fue muy impactante llegar y ver las diferentes formas de vida y de retos y de culturas, pero después me fui mimetizando. Entonces pasaban 2, 3, 4 meses y yo era uno más. Yo adoptaba esas costumbres y comía ese tipo de comida y usaba esa vestimenta. Y es el día de hoy que tengo amigos y gente muy allegada por todo el planeta. Y estoy hablando en algún lado y en algún aeropuerto del mundo y escucho algún acento o veo alguna cara o veo alguna marca, porque hay algunas tribus en África que según la marca que tienen, según de qué lugar son, y me doy cuenta si quiénes son o qué acento tienen, de dónde son, y me pongo a hablar con ellos, y cuando notan enseguida que yo vivía ahí, ya es como encontrarte un compatriota, ¿no? Como cuando sos argentino y encontrás un argentino de otra parte del mundo. Así que todos me han dejado algo y a todos en algún momento pienso volver o a veces vuelvo, ¿no? Porque en cada uno dejé una pequeña parte de mí, ¿no? Claro, y cada uno tiene su magia, me imagino. Ahora, ¿cuál fue el país más desafiante? Um, Medio Oriente fue uno. Yo viví en Kuwait, un país en el Golfo Pérsico de 4,5 millones de habitantes. Estaba entre Irak y Arabia Saudita. Muy difícil por el cambio de cultura a la que estamos acostumbrados. Fue muy desafiante al principio, muy desafiante al principio. Todo es diferente, las reglas son diferentes, pero la idea es a veces tratar de derribar esas paredes, ¿no? Y cuando uno las derriba y empieza a interactuar con la gente y empieza a aprender su cultura y empieza a charlar y empieza a crear lazos, las diferencias van disminuyendo. Y eso pasa cuando uno vive en un lugar, ¿no? Porque cuando uno a lo mejor va de vacaciones es como que los locales con los visitantes se ven de lejos y cada uno le parece que el otro está vestido ridículo, que tiene una religión ridícula, pero yo en cada país aprendí mucho de cada costumbre, de cada religión. Eh, Entro a mi casa y tengo culturas y cosas de cada país y a veces cada una tiene un significado que a lo mejor la gente me dice, ¿qué es ese artefacto con cabeza de elefante y cuerpo de persona? Y me dicen qué ridículo que es. Y estuve en un país donde es algo muy preciado. Eh, Así que sí, sí, la verdad que siempre que puedo me gusta ir a visitar algún país en los que viví o en los que trabajé, ¿no? Ahora, recién hablabas de los desafíos, ¿no? De tener Ujú. que ir a un lugar nuevo, adaptarte. Si tuvieras que pensar en el día de tu trabajo más desafiante o algo que digas como el peor día de mi trabajo, ¿cuál te viene a la mente? Y me viene a la mente, la verdad no voy a mentir, me vienen muchos a la mente, pero no, que me pueda acordar ahora y que se pueda contar, porque también viví muchas situaciones límites relativas en países donde seguridad era un problema muy grande, donde muchas veces vi que podría llegar a correr peligro mi vida. Eh, Me acuerdo una tormenta de arena muy grande que sufrí en Kuwait, en Oriente. Es uno de los países, si no el más caluroso del mundo. Las temperaturas llegan a más de 50 grados Celsius en verano y, y no se podía prácticamente respirar. Me tocó estar afuera, no podía llegar a donde yo vivía, que era un departamento. Y pensaba, no me mató hasta ahora en los lugares donde he estado, que
que hasta había pasado poco guerra civil y me iba a matar una tormenta de arena, ¿no? Mm. Eh, era muy duro, aparte era muy duro el día a día, porque uno al no estar acostumbrado a esos entornos, se torna muy complicado, ¿no? Mm. Lo mismo que cuando viví en África Occidental, las enfermedades que a lo mejor siendo local uno está inmunizado, era el día a día la sombra de la malaria, ver expatriados que yo conocía siendo evacuados con aviones de emergencia a otras ciudades a ser tratados y estar durmiendo y estar mirando a ver si picaba algún mosquito o si me pasaba algo. Tuve algunos problemas de salud también, algún corte en la pierna en un país de África donde no había mucha llegada y nada, siempre de alguna u otra manera pude salir adelante. Yo siempre iba para adelante, no me importaba. Mm. No me importaba todo eso. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hacías en esos momentos para seguir para adelante? O sea, ¿de dónde sacás la fuerza? Creo que siempre, cuanto más era el reto, siempre más me gustó elegir trabajos. Nunca dije que no a un ofrecimiento, porque yo iba trabajando de país en país y creo que la pasión por el trabajo, ¿no? Cuando uno tiene pasión por lo que hace, es como un motor que siempre da más. ¿Y crees que ese factor pudo haber sido uno de los, seguramente muchos, que te hizo llegar hasta este rol hoy en día? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, porque es como todo, ¿no? Creo que cuando uno tiene pasión por lo que hace, todo es más fácil. Mm. Y no a veces tener un trabajo donde a veces uno lo hace por obligación o porque es más seguro, donde está mirando la hora a ver cuándo termina el horario de trabajo. Y, y nada, yo siempre traté de buscar hacer lo que me gusta. Gane 0 o gane 10, porque creo que eso es impagable, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta y poder vivir de eso. Sea la profesión que elegí yo, como sea ser músico callejero, o sea ser piloto de Fórmula 1, no importa. Sí, es fundamental eso que decís. Y además te hace sentir en coherencia y creo que no hay Ujú. cosa que dé más paz que sentir que lo que vos querés, pensás y anhelás es lo que estás haciendo día a día, ¿no? Y donde depositas un montón de energía y de horas de tu vida. Ahora, ¿cómo encontraste vos esa pasión? Porque hay jóvenes que quizás no saben todavía qué les gusta. ¿Qué les dirías a ellos y cómo fue en tu caso? Yo les diría que no se dejen influenciar por el exterior, ¿no? Porque muchas veces yo he dictado muchos cursos en diferentes lugares y me ha tocado muchas veces lidiar con esos jóvenes. Y muchas veces eligen la profesión que creen que deben elegir o que es lo mejor o lo que es más dinero puede, lo que más redituable puede ser. Y yo les diría que sean, sean coherentes con uno mismo, ¿no? Sí mismo. Yo en mi caso, desde muy chico, sentía mucha atracción y mucha fascinación por la industria de la aviación, por los aeropuertos, por conocer el mundo. Y muchas veces, hablando de chico, por el entorno, haber escuchado decir, bueno, pensar eso es como, no es algo realista. O sea, realista es decir, bueno, termino de estudiar los estudios secundarios y de trabajar en una oficina, sigo una profesión estable, que no tenga que viajar por el mundo, que sea más segura. Me caso y tengo 5 hijos. Y, y yo elegí seguir el camino que sentía que tenía que seguir, ¿no? Mm. Eh, entonces, le diría que a esos jóvenes que no presten atención a las luces, ni a los sonidos, ni a las opiniones, ni tampoco dejen que alguien más ponga sus ilusiones en su vida. Muchas veces pasa que inclusive su entorno trata de alentarlos a hacer algo que a lo mejor les hubiera gustado hacer ellos. Mm. Entonces siempre les dije, fíjense qué es lo que les da placer y
qué es la profesión por la que ustedes sienten pasión y vayan para adelante, sin importar nada más. Uno ve a un piloto de Fórmula 1 en una carrera en Mónaco, pero ese piloto a los 3 años estaba gateando arriba de un karting y nunca más se bajó. Sí. No dijo, bueno, cuando tenía 15 años me voy a dedicar a algo serio porque no puedo vivir del karting toda la vida. Es o llegar a Fórmula 1 o trabajar de mecánico de karting, pero eso les diría. Sí, y qué importante la etapa exploratoria, ¿no? En la juventud, esto de decir, poder probar un poco de todo cuando uno no tiene tan identificado lo que quiere, lo que le gusta, lo que le apasiona, poder darse lugar a explorar todo eso para lograr identificarse con algo, ¿no? Y no caer quizás en estas demandas o estímulos externos que muchas veces aparecen en esta etapa. Ahora, si tuvieras que vos hacer todo tu camino otra vez, ¿qué cosas no harías? No cambiaría nada, ni una coma, Bueno, nada. ¿y por qué? Y porque yo siempre elegí el camino que sentía que debía seguir, no el que me convenía, ni no el que a lo mejor la estadística me mostraba, o, o a lo mejor lo que creía que a los demás les iba a gustar, o no a lo mejor el camino que la sociedad espera de uno, sino el camino que yo quería seguir, equivocándome o no. Creo que la vida es muy corta y yo pasé a lo largo de tantos años alrededor del mundo situaciones muy difíciles, muy límites. Me di cuenta, tuve la finitud más cerca, a lo mejor, y ver gente que había muerto o estar en situaciones límites me hizo darme cuenta más todavía, ¿no? Entonces creo que en la vida no hay tiempo para no hacer lo que uno quiere. Es elegir el camino y seguir adelante y las cosas salen solas. Qué importante esto que decís. Y siempre como las experiencias también cercanas a la muerte, como que a uno le despiertan todas estas reflexiones, ¿no? Como que en definitiva, eh, quien sobrepiensa o quien se vuelve loco por ahí tratando de convencer al otro, de conformar al otro, está perdiendo tiempo, está desperdiciando vida. Eh, ¿Vos qué opinas respecto a la muerte, ya que tuviste experiencias tan cercanas a eso? Mirá, yo viví en culturas donde creían que después de la muerte había otro tipo de vida. Viví en culturas donde creían que el espíritu se iba a una máscara. Tengo una en mi casa, así que a lo mejor tengo un espíritu viviendo Sí. ahí. En otras que no pasaba nada. Eh, en mi caso, creo que la vida es tan corta que no pierdo tiempo en pensar qué pasa después. Creo que uno tiene que vivir como si fuera cada día el último día. Y si hay algo o no, la única manera que lo vamos a saber va a ser cuando pase. Entonces, creo que yo por lo menos creo que no hay que perder tiempo en analizar eso y en vivir de la manera más fuerte y más rápida posible, aprovechando cada minuto, ¿no? Importantísimo eso que decís. Ahora, para cerrar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que te están escuchando? Yo les diría que a veces me ha pasado de conocer ciertos grupos, ciertas culturas que cuando los chicos cumplen 18 años se van un año por el mundo de mochileros. Y eso a veces a los jóvenes que no saben qué hacer y no están seguros y no encontraron qué los apasiona, les viene bien. Y no hace falta ser millonario, sea por el mundo, sea por la región, porque muchas veces esos jóvenes, si no encontraron todavía una pasión, terminan haciendo un trabajo de 9 a 5 que la única manera que los reditúa es con un sueldo, ¿no? Entonces yo les recomendaría humildemente que si no encontraron su pasión, que no se queden con, bueno, será lo que debo hacer, si no serás X. Que traten de explorar, de viajar. Hoy por hoy tenemos redes sociales,
Entonces tenemos acceso a mucha información, que traten de buscar qué es lo que los apasiona y una vez que lo encuentran, aceleren a fondo todo el último día. Muchas gracias, Gustavo. No, por favor, un placer.